repasémonos. Hablemos de la modernidad. Adelante. ¡Adelante! Vamos. Ese hombre de pronto está mirando el celular. La modernidad. Adelante. Entonces, empezamos a ver qué generó la modernidad. Esto es sumamente interesante. Adelante. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Somos hijos de qué? Del humanismo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el humanismo? Para ahí. ¿Qué es el humanismo? Pues es un movimiento que aparece, un movimiento cultural, sociocultural, político, etcétera, que aparece en la Edad Media. A finales de la Edad Media aparece este movimiento. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Es que es muy interesante. Claro, caímos en la historia, es inevitable caer en la historia. Entonces lo voy a aburrir un rato con la historia, porque es inevitable. Que así sea. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos que, primero, ¿qué es lo que tenemos claro? Somos griegos, somos hijos de los griegos, no hay nada que hacer. Hoy lo tenemos cada vez más claro. El pensar griego todavía nos comanda. Pero los griegos, con Alejandro, lograron ampliar conocimiento y vino el helenismo, ¿no? En el siglo II, tercero, mitad de cuarto, tercero, segundo antes de Cristo. Pero vinieron otros que imitaron violentamente a los griegos, que conquistaron a Grecia, pero fueron conquistados por los griegos, que fueron los romanos. Y entonces se subsume el pensar griego. Los romanos lo hacen más operativo y más práctico, pero se subsume. Muchas cosas de los griegos quedan subsumidas, quedan adormecidas por el pensar romano. Entonces somos hijos de los griegos y de los romanos. El Imperio Romano, ustedes saben, se acaba en el siglo IV, a mitad del siglo IV ya fenece el imperio, ya licencian el ejército, ya licenciado el ejército no hay nada que hacer. Entonces se vuelven pedacitos del Imperio Romano, lo invaden todo tipo de personajes. Parece pues la Edad Media, el oscurantismo de Europa, que es de donde venimos nosotros. No podemos hablar de otra cosa y no del mundo occidental, porque es el que nosotros venimos. Y aparece un nuevo estado mental que invade totalmente la mente europea. ¿Cuál es ese estado mental? El cristianismo. El cristianismo llevó a su máxima expresión. O sea, el cristianismo invade la mente y entonces Dios es lo único que cuenta. Pero Dios de verdad es lo único que cuenta. Dentro de ese, además ese mundo primitivo, desde el punto de vista técnico, hoy podemos hablar, ¿no? Con posibilidad de vivir muy corto tiempo, las enfermedades, las hambrunas. Entonces no quedaba esperanza. El ser humano tenía muy poca esperanza. El ser humano de Occidente tenía muy poca esperanza y entonces se entregó a Dios, además, por toda esta situación que implica esa creencia absoluta. Y la Iglesia reinó en forma total durante 10 siglos. Pero de pronto cae Constantinopla y vienen las cruzadas y aparecen una serie de fenómenos que llevan a que venga de afuera un conocimiento. Y ese conocimiento empieza a invadir dramáticamente. ¿Cuál es ese conocimiento? El conocimiento griego. Volvemos a los griegos, ¿no? Que los griegos no nos dejan. Y arranca el conocimiento griego. Y se vienen las realidades griegas. Que eran dos, básicamente. Eran dos cosas muy importantes que tenían los griegos. Una, los griegos por un fenómeno complejísimo, que es muy difícil de entender. Que lo ve uno, por ejemplo, en Hesíodo, en el siglo VII, VI antes de Cristo. Uno ve todo ese fenómeno, cómo se fue dando, y Hesíodo es un representante de ese fenómeno. Cómo los griegos empezaron a dignificar cada vez más el hombre, y dignificar cada vez más el hombre, y más el hombre, y más el hombre. El politeísmo griego tenía una cosa maravillosa, y era que no se metía con uno tanto. Los dioses no tenían tanto que ver con uno.
Uno, mientras les diera sacrificio, les quemara animales, etcétera, pues ellos lo dejaran a uno quieto. Entonces uno hacía lo que le daba la gana. No existía el pecado, no existía el infierno, el cielo, las cosas no existían, el politeísmo, ¿no? Los dioses mandaban, eran dueños del paseo, pero no se metían con uno individualmente. No es como el Dios cristiano que se mete con uno todo el día. Te incrustado en nuestra mente de forma absoluta. Nos respira en la nuca, por lo menos a nosotros, la gente de la modernidad. Entonces, ¿qué fue lo importante para los griegos? En particular los griegos comandados por Atenas. En última instancia, en el siglo V, el gran resplandor de Atenas, ¿no? Siglo de oro ateniense. ¿Qué se volvió importante? Pues el hombre. El centro el centro fue el hombre, el estudio del hombre. Y ustedes ven eso. ¿Cuál es la consecuencia del estudio del hombre? Pues la filosofía. Y aparece el señor Sócrates, el señor Platón, el señor Aristóteles, etcétera, y todos los demás, todos los pensadores sobre el hombre, pensando en el hombre y dignificando al hombre. Se llama el antropocentrismo, el mundo antropocentrista. Es obviamente, al dignificar al hombre, aparece un sistema político que lo apoya. Es inevitable. O sea, el hombre se iguala, se acaban los verticalismos jerárquicos que plantea, por ejemplo, que plantea Homero en la Ilíada, la Odisea, esa jerarquía tremenda, va desapareciendo y aparece el demos, importancia del grupo, y aparece la democracia como un sistema político que avala el problema. Eso es griego. Entonces, el hombre dignificado por encima de cualquier consideración. Y el arte es el hombre, y se pinta el hombre, y se esculpe el hombre, y el hombre es lo importante. El antropocentrismo es el centro del pensar griego. Y la segunda cosa es que esos personajes, en particular en la Grecia que quedaba pegada al Asia, que es la Grecia jónica, empezaron a mirar la naturaleza. A mirar la naturaleza con curiosidad. ¿Y esa vaina por qué? ¿Y esta por qué será esto? ¿Y por qué aquello? Y empiezan a mirar la naturaleza de una manera tan impresionante, pues que describen todo lo que hoy estamos conversando, desde el átomo para arriba, lo planteaban los griegos, mirando la naturaleza. Entonces, mirar la naturaleza por un lado, y por el otro lado, el antropocentrismo fueron las cosas que distinguieron al estado mental griego, que es lo que me interesa. Claro, 600 kilómetros al lado de Atenas estaban los otros que pensaban totalmente distinto, y por lo tanto se enfrentaron violentamente durante siglos. ¿Qué era Esparta? El pueblo que producía guerreros, en donde al contrario, pensar estaba prohibido, la jerarquía era absoluta, y se producían guerreros simplemente, era pueblo para producir guerreros. Y eso fue toda la pelea griega. Terminan ganando los espartanos, porque viene la peste, se muere Pericles en la peste, y acaba media Atenas, entonces los pueden invadir. Pero eso duró muy poco, porque aparece Alejandro, que era una mezcla rarísima. Alejandro era un ateniense, un espartano formado por su padre Filipo de Macedonia. Era un espartano, un guerrero. Pero lo educó Aristóteles, que era otro, era estagida, macedónico también. El estagidita lo educó. Entonces era un tipo ateniense y espartano. Es una mezcla extraña. Y ese hombre pues se toma el mundo, conocido en el momento. A los 30 años había dominado medio mundo, ¿no? Y eso equilibró las cargas y se acabó la cosa, ese enfrentamiento tan severo que hubo entre Esparta y Atenas, que era inevitable que pasara. Entonces, ese pensar lo toman los romanos, lo llevan los romanos, lo desarrollan políticamente, no, porque ellos creen en la república, generan otro modelo político y terminan en el imperio, que es otra vez el verticalismo y las jerarquías absolutas. Y el emperador llegó hasta pensar que era Dios. O sea, volvemos a lo mismo. Se acabó el modelo de la horizontalización del sistema político y mental. Eso se muere. Y llega el cristianismo, se apodera de todo eso, elimina cualquier posibilidad de que eso suceda y dele a rezarle a Dios. Que era lo único importante durante 10 siglos. Hasta aquí, por la caída de Constantinopla, vienen todos esos pensadores griegos, ante todo se vienen para Italia, por la Italia de su época, que eran Venecia y ante todo Florencia, los Medici los reciben, y vienen las escuelas de pensamiento griego que plantean ese antropocentrismo que va en contra de lo religioso, porque Dios está primero que cualquier consideración.
Y por el otro lado empiezan a mirar a la naturaleza. Pero curiosamente la mirada a la naturaleza no viene es de los árabes. Los árabes, por la misma conquista de Alejandro, por la misma conquista del modelo helénico, que es el de Alejandro, entonces los árabes habían agarrado el pensar griego de mirar a la naturaleza. Ellos nunca les importó el antropocentrismo, pero sí la mirada a la naturaleza. Y el método científico es árabe, que quede claro, ¿no? 910 en Basora, actualidad, Al-Haim describe el método científico, exactamente el de hoy. Tomar una idea, sobre la idea entonces investigarla, hacer un experimento, investigarla, sacar conclusiones, el mismo. Lo presentó Al-Haim en el 960, en 930 después de Cristo. Es decir, en la mitad de la Edad Media, el método científico. Todo eso entra, esas dos cosas, el antropocentrismo por un lado y la mirada a la naturaleza ya con el método científico en la mano, entran al mundo de Occidente. Aparece además la otra cosa maravillosa, desaparece la imprenta, se puede diseminar ese conocimiento y viene un cambio dramático en el pensar, un estado mental nuevo, que fue lentamente planteándose. Ahí está Erasmo de Rotterdam, están todos los individuos que planteaban el humanismo y se desencadena el humanismo, y este humanismo fue tomándose, y claro, la Iglesia tuvo que reaccionar. ¿Cómo reaccionó la Iglesia? Pues generando la escolástica, que era una respuesta al tema. Sí, está muy bien todo eso que ustedes dicen, perfecto, pero primero Dios. Dios primero y después lo demás. Y entonces la Iglesia respondió así. Empieza a echar a caminar. 2 siglos, mire, Sagán dijo lo siguiente, porque los griegos descubrieron la máquina de vapor. Los griegos tenían máquina de vapor, pero fue una cosa experimental. No la desarrollaron, como lo hicieron después en Occidente. Sagán decía, si los griegos hubieran seguido la misma línea que siguió el humanismo, en el siglo II antes de Cristo hubieran llegado a la Luna y las primeras naves espaciales hubieran tenido símbolos griegos. Porque así fue. En el siglo V tenían la máquina de vapor, en el siglo IV tenían la máquina de vapor, en el siglo II deberían estar. ¿Por qué? Porque en el siglo XV empieza el humanismo, en el siglo XVII tenía la máquina de vapor y en el siglo XX estábamos en la Luna. Si el pensamiento griego hubiera seguido igual, hubiera seguido desarrollándose como ha debido desarrollarse, hubieran los griegos haber generado la revolución industrial. La revolución industrial es la consecuencia de ese pensar, de mirar la naturaleza. Se empezó a mirar la naturaleza en el siglo XV y en el XVII hicieron la máquina de vapor. Entonces, tenemos ese par de cosas, ¿no?, que empiezan a caminar. La una, el antropocentrismo, ¿en qué termina? Esa mirada al hombre, esa tendencia a que el hombre sea lo más importante, y si es lo más importante, todos los hombres, y el demos, entonces somos iguales, aparecen todos esos conceptos. Y empieza el verticalismo a ceder, y a ceder, y a ceder. ¿En qué termina ese paso? Claro, además de eso aparece un fenómeno que es el fenómeno intelectual, ¿no? Y que saber cosas, y viene el ansia de saber cosas que antes no tenían ninguna importancia. Y esas dos cosas, ¿a qué llevaron? La una, el antropocentrismo llevó a 2 revoluciones, la francesa y la americana. Curiosamente, las dos tenían las mismas ideas, el mismo ideario. Jefferson, Adams y Washington, todos esos pensaban de la misma manera que pensaban que pensaba Voltaire y los hombres de la Revolución Francesa, ¿no?, y Marat, etc. Pensaban igual. O sea, la Ilustración, que era la que los llamábamos, fue el mismo pensamiento. Y eso termina, entonces, el antropocentrismo termina las revoluciones. ¿Y en qué termina la mirada a la naturaleza? En la Revolución Industrial, cuando aparece la máquina de vapor. Bien, pero por el otro lado, la cosa era muy complicada porque hay otra cosa que cambió el rumbo de todo este pensamiento, que fue la pelea que empezó a darse contra la Iglesia por otro lado.
No por el lado del antropocentrismo, ni por el lado de la mirada a la naturaleza, sino por el lado religioso mismo. ¿Por qué fue la pelea? Pues porque un papa inteligente, un Medici, además un comerciante, pues vendió el cielo. Vendió el cielo. Lo loteó y lo vendió. ¡Berraco! El primer virtualista de la historia serio que ha existido fue León X. Vendió el cielo. Y con la venta del cielo hicieron el Vaticano. Así de sencillo. Se inventó las indulgencias. Es la venta del cielo. Uno podía sacar del purgatorio gente, valía mucha plata. Y podía sacar gente del infierno también. Es así que valía plata. ¿Berraco? León X. Claro, tal cual, así, tal cual. ¿Por qué se emberracó, perdónenme, el santanderismo? ¿Por qué se molestó tanto Lutero? Es por eso. La curia de Lutero era eso. La iglesia está haciendo un negocio con la gracia. Y por eso publicó las 95 bulas en la puerta de la iglesia, del palacio, de la iglesia, del palacio de Wittenberg, publicó sus 95 bulas. Celset era un monje que estaba recogiendo la platica en Alemania, y entonces fue y le dijo al Papa: oiga, tenemos un problema allá en Alemania, hay un tipo protestante. Bueno, León X le respondió: mire, no se preocupe, es otro monje alemán borracho más, eso no se preocupe, eso no pasa nada. Y tenía razón. La protestas había habido muchas, y las acallaban y pasaban, eran cosas emocionales. La furia de Lutero, que era un hombre muy brillante y un hombre culto, ¿no? porque estaban vendiendo el cielo. Pero aparece un monstruo que no se esperaba, que ya no con afectos, sino con conceptos le respondió a León X y le respondió a la iglesia, que fue el señor Calvino. Ese sí que cambió el cuento. Nosotros, cuando hablamos de protestantismo, pensamos en Lutero, en Calvino. Grande fue Calvino, en términos conceptuales, en términos del real cambio. ¿Qué dijo Calvino? No existe la gracia, es un invento de la iglesia para hacer plata. ¿Cómo así que no existe la gracia? Sí, no existe. Nosotros, ¿y por qué no existe la gracia? Estoy como en la cosa de ser bueno y ser malo y condenado. No, eso es un problema de misterio divino. Es un misterio divino porque venimos salvados o condenados desde toda la eternidad por un misterio divino. ¿Cómo así? Sí, así es. ¿Y quiénes se salvan y quiénes se condenan? ¿Qué había dicho la iglesia? ¿Quiénes se salvaban? ¿Quiénes iban al cielo? Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué era un camello? Pues un lazo inmenso con que tiraban los barcos. No era el animal de dos ibas. Ojo, ¿no? Más fácil pasa el lazo así por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El dinero es el estiércol del demonio. El justo precio, decías. Y si no hay justo precio, pecado mortal, decía San Agustín. O sea, prestar intereses es comunión. Los ricos para el infierno. Eso era bueno en una Europa pobrísima, como era Europa de la Edad Media, pero cuando Europa se volvió rica, empezó a ser rica ante toda Alemania, Holanda, poderosísima, etc. Eso era un problema muy serio. Entonces, ¿qué dijo Calvino? ¿Quiénes se condenan? ¿Quiénes se salvan? Se salvan los que trabajan, le dedican el trabajo a Dios, tienen éxito en la vida económica, etc. Los ricos se salvan. ¿Y quiénes se condenan? Los pobres. Y cambió la ley. Eso es generar estados mentales, que me entiendan. Toda Europa se volvió calvinista, la Europa rica, pues obvio. Fue un problema y vino la guerra de los 30 años, etcétera, a ver cómo resolvían el problema protestantes y católicos. Obviamente la única que quedó de verdad en favor de Roma, de la Roma de ese momento, o sea, de la iglesia, pues fue España, que era el más poderoso de todos, el más rica, ¿no? Pero el más resandero de todos, ese no es torsión.
mitad de Francia e Italia, pero el resto se volvieron protestantes, calvinistas. Inglaterra, claro, profundamente calvinista, pero Inglaterra tuvo un problema muy serio, y era que el rey inglés pues quería que la anunara de matrimonio, y entonces se agarró con el Papa le dijo, no señor, usted está casado, no joda. Y entonces dijo, sí es así, entonces yo hago mi religión, y la hizo su propia religión, el anglicanismo. Pero también los calvinistas se les rebelaron. Entonces empezó a perseguir a los calvinistas también, Enrique VIII. Entonces, ¿qué hicieron los calvinistas? Pues llevaron al barco y se fueron ¿para dónde? Para los Estados Unidos. El Mayflower, etcétera, los calvinistas, todo eso que sabemos de historia. Y llegaron estos calvinistas con esta idea: los ricos se salvan, los pobres se condenan. Y generan los Estados Unidos y agarran el modelo político por el otro lado por su revolución y generan la democracia capitalista. El capitalismo es hijo calvino. Ahí está Trump, el típico calvinista, señor Trump, es el típico calvinista. Pero por el otro lado agarran las consecuencias de la mirada a la naturaleza, la revolución industrial, desarrollan la revolución industrial, desarrollan las ideas calvinistas y aparece el capitalismo que hoy conocemos. Ese es el origen del capitalismo. Hay un magnífico libro que habla de esto. Es el artículo de Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es muy bello, hay que leerlo, ¿no? Es que sin historia no entendemos nada. Y no he empezado todavía la conferencia. Bueno, la ilustración, otra de los génesis, ya lo dijimos, ¿no? El más grande de la ilustración, pues Kant, con su sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar. Uno es adulto cuando piensa. Es libre cuando piensa, ¿no? Eso fue lo que dio la base a la Revolución Francesa. Adelante. Y las dos revoluciones sociales, que ya las hemos hablado, adelante, la americana, 13 años antes. La americana es hija de la francesa, pero nació antes. Es una paradoja, ¿no? La hija nació primero que la mamá. Y luego las dos primeras revoluciones industriales, la mecánica del siglo XVIII, del siglo XVII, la que sabemos, que hemos hablado, y la eléctrica en el siglo XX. En el XVIII arranca la mecánica en forma, y en el XX ya la eléctrica. Son las dos revoluciones. Eso es lo que generó la modernidad. Pero hay una cosa muy curiosa. De todas maneras, la lucha, ¿cuál era la lucha del antropocentrismo? La lucha del antropocentrismo pues era básicamente la jerarquía. Por eso decapitaban un rey. Quitaban la cabeza y los reyes ponían la cabeza en salmuera. Tenían la cabeza en salmuera sabiendo lo que se les venía encima si hubiera triunfado la Revolución Francesa, que fracasó y produjo un aborto. ¿Cómo se llamaba el aborto de la Revolución Francesa? Napoleón Bonaparte. Sí, el aborto de la Revolución Francesa. ¿Cómo va a producir una revolución social igualitaria un emperador? Eso es un aborto. Hasta ahí llegó la Revolución Francesa. La americana sí triunfó. La francesa no triunfó y hubiera tenido un modelo económico distinto, no calvinista. Hubiera tenido un modelo económico esfítico. Es bien interesante eso, pero no, ganó por la otra. Pero ¿cuáles eran las características de la ilustración? De todas maneras, de este mundo ilustrado, las jerarquías continuaban. La cosa jerárquica continuaba. El espíritu religioso era muy poderoso, religioso cristiano, era muy poderoso, o religioso protestante, no importa, pero había mucho poder. Y entonces aparece ese híbrido social, cultural, que se llama la modernidad, y que traía una serie de reglas del juego que se fueron lentamente cuajando y generaron estados mentales. Vamos a mirarlo, vamos a ver cuáles son los actores del proceso educativo. Vamos a localizarnos 50 años atrás. Localicemos. Cuando yo era chiquito, ¿cómo me cuento? Ustedes me dirán, vamos a ver si eso es actual o no es actual. O fue pasado.
La familia, total autoridad impuesta, vertical y jerárquica, con métodos y técnicas represivas, imponía los valores formativos. La familia imponía los valores formativos con técnicas represivas. El castigo era la técnica más importante para controlar la conducta humana. ¿O no? Sí. Habría que preguntar, ¿a quién no le han pegado aquí los papás? Pero hagan esa pregunta en el kinder a ver qué le contestan. Es que el tema es ahí. A mí me pegaban 2 veces al día, una porque sí y otra por si acaso. Si mi mamá estuviera viva, le metían 3 cadenas perpetuas según las leyes actuales. Escuela, único sitio empoderado del conocimiento. Si uno quería saber algo, tenía que ir a la escuela. Eso no había salida. Ninguna salida. La única que sabía era la escuela. Y el único sabio real era el maestro. Eso es un hecho absoluto. Eso no es discutible para nosotros de nuestra generación. Dios y sus representantes permeaban todo acto personal y social, incluyendo formas de relacionarse y de vincularse con los seres humanos. Las reglas del juego, de las relaciones interpersonales de los seres humanos, las puso la religión. Las imponía la religión, las mantenía la religión, las obligaba la religión. Y además de eso, pues, ¿hasta cuándo nosotros fuimos comandados por la iglesia desde el punto de vista legal? Hasta 1991, ¿no es cierto? Se acabó el concordato. Teníamos concordato, acuerdo legal con la iglesia, para hacer un montonón de cosas, entre las cuales están incluidas las relaciones interpersonales. Eran claras. ¿Cuáles eran las relaciones interpersonales en nuestra época? ¿Cómo se llamaban? A ver, les nombro algunas. Una llamada la amistad. La amistad siempre ha existido como relación. La relación es la manera social como la gente habla de las cosas que hacen los seres humanos cuando se ponen en contacto. Eso es una relación. Es una mirada social. Pero existía la amistad. Existía cuando ya se ponían en contacto 2 personajes, se llamaba noviazgo, ¿o no? Luego existía el compromiso. Eso era muy importante. Y eso lo planteaba todo por la iglesia. Romper un compromiso era una cosa muy seria, no se comprometía. Ceremonia y todo, y romper eso no era fácil. Luego venía el matrimonio. ¿Qué otra relación? Pues tener moza, eso es una relación. Y tener amante, no son distintas, ¿no? La moza o el mozo implican desfase social y económico. El amante es del mismo nivel. Sí, claro. Ah, sí. Claro que eso ya desapareció. Ojo con eso. No, yo estoy hablando de la sociología, muy en serio. Los vínculos son los afectos que se estabilizan dentro de una relación. Uno puede estabilizar una relación la envidia, uno puede estabilizar dentro de una relación el odio, uno puede estabilizar dentro de una relación la dependencia, uno puede estabilizar dentro de una relación el amor. Son cosas que se estabilizan dentro de una relación, los vínculos. Pero eso no tiene importancia. Por encima del vínculo estaba la relación. La relación es lo más poderoso e importante. Yo, cuando tenía 12 años, vi excomulgar a la mamá de mi íntimo amigo y de una amiga mía, la otra mamá, 2 señoras excomulgadas, porque habían cometido el pecado mortal de irse a vivir con hombres distintos a sus maridos a Bogotá. Yo era santanderiano. Eso no existía. Yo conocí la palabra divorcio a los 9 años con una película de Arturo de Córdoba. Y yo le pregunté a un amigo muy versado y muy culto qué era divorcio. Y me dijo que los papás se separan. ¿Cómo así que se separan? Yo entré en pánico. ¿Eso existe? Sí, claro. ¿Cómo así? Yo nunca había visto a un padre separarse en mi vida. ¿Quién sostenía toda esa armazón? La fe.
La creencia, metida en la mente, desde que éramos bebés. Dios nos respiraba en la nuca todo el día. Todo era pecado mortal. Y eso nos controlaba. Ojo, lo social, la sociedad conservadora, siempre mirando hacia atrás, tradicionalista, inmóvil, se hacía operativa a través de la monolítica unión de escuela, familia y religión. La cultura era una entelequia intelectual y académica. Nadie le importaba la cultura, eso. Ahí estaba todo planteado. El Estado no intervenía y solo de lejos actuaba a través de la policía y los jueces, quienes avalaban lo que pensaba la familia, la escuela y la iglesia. Así me crié yo. La modernidad, ahí está, esa es la esencia de la modernidad. Adelante. ¿Y cómo era el representante de esa cultura? Vamos a ver si... A ver, oigan esto y miren cuántos son ustedes eso. Primero, despacio, sometido y sometedor. Segundo, jerárquico, arriba y abajo, ¿no? Papá, maestro arriba. Los maestros, ¿qué usaban los maestros? Cuando uno llegaba a clase, ¿qué había ante todo? ¡Tarima! Y encima de la tarima, el escritorio del maestro. Tarima, arriba, por encima, jerarquías. El símbolo de jerarquía era la tarima. Ese ser era autoritario, es decir, ejercía el poder de la autoridad a la fuerza. Adelante. Intolerante. Adelante. Dogmático. Conservador. Excluyente. Clasista. Racista. Nacionalista. Creyente. Reverente con los mayores. Adelante. Empoderado en que el mundo es de los adultos. Considera al niño y al adolescente como inmaduro e incapaz, machista, rinde culto a la virginidad femenina, homofóbico, concibe la familia como la única unidad monolítica de la sociedad, cree en el matrimonio como meta de madurez y le da enorme importancia a continuarse con la cría. ¿Con cuántas se identifican? Sean honestos. Sean honestos. ¿Con cuántas nos identificamos? Adelante. Y ejerciendo una palabra mágica que engloba como consigna todo su comportación. Obedecer. Nosotros nacimos en la obediencia, fuimos hechos en la obediencia, criados en la obediencia y para ser obedientes. ¿Y cómo se lograba esto? Pues con la represión y el maltrato. Por eso la importancia del castigo. Es que el modelo era perfecto, está muy bien hecho. Y funcionaba sin ningún problema. Y nadie lo cuestionaba. Además, el que se te va a cuestionar el modelo iba contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Nada menos. Así de sencillo. Así nos creamos, así nacimos. Y teníamos una educación. Pero miremos este cuento. Bueno, ahorita lo vamos a ver en la historia. Primero miremos cómo era la educación. Todavía no hemos empezado la historia, pero bueno. El método, ¿cuál era el método del educador? La manera de ser. El método es la manera de ser del maestro. Era la prudente distancia del maestro con su alumno. Prudente distancia. Nada de manosear. Prudente distancia. Y el culto de la jerarquía. Ese era el método. ¿Y la técnica cuál era? El maestro que enseña, que todos lo sabía, el currículum único, los exámenes punitivos, las notas, los castigos, las pérdidas parciales o totales, la masificación del proceso y la uniformidad como criterio general. ¿Eso o no? Así fuimos educados. Seguimos educados así. ¿Siguen ustedes educándose? Es la pregunta, ¿no? Bueno, este es el mundo de la modernidad. Ahora, la pregunta que uno se hace históricamente hablando es ¿de dónde viene este modelo educativo? ¿De dónde sale este modelo educativo? Eso es una cosa bien importante. Adelante. Adelante. Entonces veamos un poco muy rápidamente, yo voy a decir muy rápidas cosas de la educación. Aquí hay una lista de cosas, de personajes, pero yo voy a decir cosas y vamos mirando
¿Qué fue lo que nosotros descubrimos? Porque vamos, miramos la historia de la educación, entendamos la educación de dónde viene, entonces entendimos cosas. Por ejemplo, la educación de la Edad Media, que es la que crea la universidad, con el modelo actual que conocemos, que crea en el siglo X, después de Cristo, en el siglo X. Esa educación, pues, era una educación centrada básicamente en dos cosas importantes. Una herencia griega, de todas maneras se seguía, que era el trivium y el quadrivium, que conformaban un currículum. El trivium, que fue lo primero que los griegos enseñan, lo que enseñaban los sofistas, y era muy importante porque era el trivium era la dialéctica, la gramática y la capacidad de hablar, ¿no? Eran las tres cosas que enseñaba el trivium, ¿no? La dialéctica, la retórica y la gramática, era el trivium, que fue la primera enseñanza. Las primeras escuelas fueron con eso: gramática, dialéctica y retórica. Y luego, por la influencia de los jónicos, mirando la naturaleza, aparece el quadrivium, que eran las matemáticas, la geometría, la astronomía y la música. Curiosamente, la música es muy interesante, es el quadrivium. Y eso ese currículum comandó la escuela hasta bien entrada la modernidad. Solamente se enseñaba eso. Luego empezaban a agregarle cosas que consideraba importante la escuela, y aparece el currículum como lo tenemos hoy. Currículum único, todo el mundo aprendiendo lo mismo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la aparición del humanismo? Pues aparecen unos maestros particulares, unos maestros muy especiales que tratan de traer ese antropocentrismo a la escuela, y empiezan a decir cosas y a hacer cosas. El primero de esos maestros fue Comenius, en 1490. Comenius fue el primero. Hay que leer a Comenius, hay que leer la didáctica magna hoy, y uno se sorprende de las cosas que ese hombre decía. Todavía hay cosas que Comenius decía que no hemos hecho. Comenius dignificó al hombre, Comenius dignificó a la mujer, Comenius planteó cosas muy impactantes. Luego sigue esa línea de los humanistas, que es la que a mí me interesa, que van dignificando al hombre, que van generando todo ese modelo humanista de horizontalización, etc. Pues luego viene Pestalozzi, luego viene el señor Rousseau con su Emilio, que plantea todo un marco conceptual para el cambio de la educación. Luego de Rousseau pues aparecen Freire y aparece la Montessori y aparecen todos los psicologistas. Adelante, para que miremos algunos nombres, ¿no? Dale. Estas cosas las pasamos. Está Comenius, la Compañía de Jesús al lado, obviamente, no olvidemos la Compañía de Jesús, que responde siempre a todo, ¿no? Y aparece pues Pestalozzi y Freire adelante, los rusonianos y Herbart, Montessori, y la iglesia, siempre la iglesia al lado, ¿no? Como Juan Bautista de la Salle, Juan Bosco. Estos son muy interesantes porque Juan Bautista de la Salle y Juan Bosco son personas que responden a la educación de la gran educación, que es la de la revolución industrial. ¿Cuándo aparecen las notas, las tareas, las distinciones por clases? Todo lo que tenemos hoy, los exámenes, las pérdidas de años, ¿cuándo aparecen? Con la revolución industrial. La línea humanista que se venía planteando con estos personajes hasta Rousseau se revienta con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la revolución industrial requería gente para trabajar en las fábricas. Las fábricas necesitaban gente que supiera lo que se hacía en las fábricas, y para eso había que educarlos. No podían ser esos campesinos, porque la gente vivía en el campo, las ciudades eran pequeñas, la gran mayoría de la gente vivía en el campo y era ignorante y era analfabeta, pero esa gente no servía. Había muy poco trabajo, el campo producía muy poco, la gente se moría de hambre.
Entonces, cuando aparece la revolución industrial, las fábricas necesitaban mano de obra. Y esa mano de obra, pues, ¿de dónde venía? Pues del campo. Pero esa era una mano de obra absolutamente incapacitada para trabajar en las fábricas. Había que prepararla. Por eso aparece la escuela. Ahí es cuando aparece la escuela. ¿Cómo era la escuela, la revolución industrial? ¿Ustedes recuerdan? Clases de 2.000 estudiantes. 1.000 y 2.000 estudiantes. Existía la patología que era la afonía del maestro. Claro, el maestro perdía la voz gritando a 1.000 personas, ¿no? 2.000 personas. Repartían garrotes a los muchachos más fuertes y más capaces y más liderásticos para que acudieran a garrote a la gente, la callaran y no puedan hablar. Le vinieron los castigos, las represiones, la violencia. Pero tenían que examinar quiénes eran los mejores, tenían que inventarse una técnica para que pudieran entrar a las empresas, a la industria, a las fábricas y eliminar los peores. Entonces aparecieron los exámenes. Te aparecieron las notas, te aparecieron los escalafones, etc. La educación que hoy tenemos, represiva, jerárquica, vertical, es de la revolución industrial. Pero tiene un basamento claro. Esa educación tiene un basamento claro que se llama obedecer. Mientras la palabra obediencia exista, no hay problema. Ahí está el quid del asunto. Y ustedes me van a decir si es razonable o no las cosas que vamos a plantear posteriormente. Bueno, vamos a atrás un momentito. Bueno, luego aparecen agregados de las ciencias humanísticas, esa línea humanística que con Rousseau y luego la Montessori, primero Frege y luego la Montessori, dignificando al niño, ¿no? Generando todo el modelo humanista, pues aparecen los psicologistas, ¿no? El agregado psicológico con Jean Piaget y Dewey, ni hablar del experimento maravilloso y complejísimo de Summerhill con él, ¿no es cierto? Eso es todo un cuento complejísimo. Y aparecen otros maestros que hoy conocemos, Vygotsky, pues, tratando de acomodar al régimen comunista a un modelo humanista, que hizo todo una cosa complejísima que intentó Vygotsky. El conductismo es una respuesta absoluta al modelo de la revolución industrial. La educación represiva está avalada por el conductismo. Ya ahí se rompe el humanismo completamente. Es una discusión compleja en psicología, ¿no? En fin, esa es la línea de la educación. Esa fue la que nos tocó. Sonamos así. Bueno, adelante. Pero aparece otro fenómeno, que es el que vamos a tratar de entender. Todo cambia. Empieza un cambio complejo. ¿Y de dónde viene el cambio complejo? Dejemos la mirada filosófica al lado de la posmodernidad, porque hubo individuos que plantearon desde antes que la cosa se diera, empezaron a mirar y empezaron a entender cosas sobre la posmodernidad y que ya hay varios filósofos que hablaron de... Pero, un momentito, lo que me interesa es de dónde nace la posmodernidad operativamente. Lo que tenemos hoy por hoy, el cambio del estado mental, es que a mí me interesa es que ustedes sigan la idea que traemos de los estados mentales, lo que comanda nuestras mentes. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo empezó para esta gente la modernidad a vertir? Ese individuo que vimos, ¿no? Con esas características y esas creencias, etcétera, ¿cuándo empieza a cambiar? Empieza a cambiar con el advenimiento de la ONU. ¿Y el advenimiento de la ONU a qué se debe? A la aparición de dos guerras, la guerra mundial, las dos guerras mundiales. La primera guerra mundial, que fue la pelea entre primos hermanos, es absolutamente aberrante. La primera guerra mundial, todas las guerras eran aberrantes, pero esas son hiperaberrantes, ¿no? Las dos guerras mundiales son hiperaberrantes, ¿no? Son de la locura total. Primero, la primera guerra mundial fue de primos hermanos, ¿no? Todos eran primos hermanos. El zar era primo hermano del emperador austríaco y era sobrino de la reina de Inglaterra. Todos eran primos hermanos. Y se agarraron entre los primos hermanos para dividirse Europa y crearon la Primera Guerra Mundial. Ahí nace la Liga de las Naciones
como un intento de darle algún control a todo ese poder absoluto, el absolutismo, que era una cosa terrible. Pero la Liga de las Naciones no tuvo poder real. Y bien, la Segunda Guerra Mundial, esa sí fue el acabose. Un loco, alucinado, completamente chiflado, el señor Hitler, se inventó un montón de estupideces. Se la dieron por hecha, todo un pueblo la dio por hecha, el cuento de la raza superior, todas las caradas que se inventó este hombre. Y aparece esa monstruosidad de cosas que es la Segunda Guerra Mundial, con ese ideario tan espantoso. Ideario que, ojo, ¿no? Ojo con el ideario espantoso, porque hoy están hablando el mismo lenguaje, ¿no? Hoy se está hablando, los supremacistas blancos están hablando el mismo lenguaje. Claro que eso es a mí no me preocupan tanto los supremacistas blancos hablando ese lenguaje, porque están en retirada y están con miedo y porque se les va a acabar su grupo humano, ¿no? Los monos rojiazules van a empezar a desaparecer. Si linealmente la cosa se plantea como está planteada, esa raza blanca, entre comillas, pues va a mezclarse, va a desaparecer, ¿no? Esa cosa va a perder ese nivel de poder, etcétera, ¿no? Si la cosa es lineal, pero es que no va a ser lineal. La cosa es sumamente compleja y hay muchas maneras de mirarlo. Entonces, ¿qué pasa? Después de las dos guerras, cuando realmente que gana la guerra de los Estados Unidos, y es el que impone el modelo, entonces se plantea la ONU, y los países la firman, y se aferran a ella. ¿Y qué hace la ONU? Es que es muy interesante entender eso. La ONU dice, bueno, para que no haya todo esto que hemos vivido, necesitamos un nuevo ser humano. Así de sencillo. Un nuevo ser humano. ¿Y cómo hacemos? Voy a hablar en mi lenguaje. ¿Cómo hacemos para generar los nuevos estados mentales de ese nuevo ser humano? Pues a través de un proceso educativo, no queda más. ¿De dónde debe partir el proceso educativo? Pues desde siempre, de la mamá, de la casa. Entonces la mamá tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo es la mamá nueva? Según la ONU. Miren los derechos humanos. Vean las leyes que nos obligan a firmar y que hemos firmado. Las leyes antimaltrato, las leyes de la igualdad de la mujer, de la libertad acérrima, etcétera, etcétera, las leyes de la inclusión. El brazo armado, ¿cuál es el brazo armado absoluto del sistema que planteó la ONU? Que en última instancia exigió que fuese un sistema que se acomodara a ese nuevo ser humano pacífico. ¿Cómo se llamaba ese sistema? Pues democracia. Asumieron la democracia como sistema político y le pusieron un ser humano adentro. Y ese ser humano hay que fabricarlo. ¿Y cómo se fabrica? Pues con cosas distintas a las que venía fabricándose antes. Y empezó a fabricarse un nuevo ser humano. No sé si ustedes recuerdan, algunos de ustedes que estuvieron en esa conferencia, el doctor Carlos Julio fue la conferencia de la paz, el simposio de la paz que se hizo acá en Neiva, ¿no? Yo vine y dicté una conferencia que se llamaba ¿Niños para la guerra o niños para la paz? ¿Quiénes eran los niños de la guerra? Clásicos. Pues los espartanos. Ahí se fabricaban guerreros, solamente guerreros. Entonces yo traje el modelo de un guerrero espartano, lo traje. Y lo planteé, ¿no? El abandono del niño, el maltrato, la violencia, el abuso sexual. Los espartanos eran entregados a la homosexualidad a los 12 años, con un amador, todos los espartanos, para que los hombres se amaran mucho. Ese es el modelo espartano. Esparta era un cuento. Bueno, y por el otro lado les puse un niño de las barriadas más pobres de Bogotá. ¡Lo mismo! ¿Qué fabricamos en Colombia? ¡Guerreros! Entonces, ¿para qué nos quejamos que nos andamos dando en la trompa todo el día si fabricamos gente violenta y guerrera? Así es. Es que hay que entender esas cosas. Es un proceso educativo guerrero, la mayoría de este país. Y ahora peor con lo que se nos viene, la inmigración, etc. Todo eso que sabemos, se va a calentar más la cosa. Vamos, esos son los fenómenos que hay que entender para ver dónde estamos parados. Entonces, la ONU decide cambiar todo eso y obliga a las naciones a firmar
las naciones que están inscritas, ¿no? Entonces viene todo el problema, por ejemplo, con los árabes, ¿no? Todas esas cosas que sabemos que están pasando, que son muy complejísimas. Tratando de fabricar un nuevo ser humano. Un ser humano horizontal, libre, ¿o no? La libertad. Incluyente. Que se basa en la empatía, no excluyente. El modelo de la igualdad absoluto, que si no hay igualdad, hay jerarquía, y si hay jerarquía, hay sometimiento, y si hay sometimiento, hay obediencia. Entonces, ¿con qué acabó la ONU en última instancia con su legislación? Con la palabrita. Obediencia. Se acabó. Déjenlo claro. La palabra obediencia, que es la que sostiene el estado mental, vertical, jerárquico de la modernidad, desapareció. No existe más. Eso es lo que yo oigo todos los días en mis niños y adolescentes. No existe una palabra obediencia. Por lo tanto, todo aquello que tiene que ver con esa estructura mental, vertical, jerárquica, de sometimiento, de creencia, de miedo, de temor, de admiración y respeto, ¿no? E idealización por el que maltrata, desapareció en la mente de los niños y adolescentes de hoy. Ese es un tema, yo se lo estoy diciendo así de dramático, pero así es. Ya no va más. Pero ustedes me dirán con mucha legitimidad, un momentito, doctor Carvajal, pero esa vaina no puede ser cierta porque es que nosotros educamos a esos niños. Tanto nosotros como padres y nosotros como maestros. Y yo les digo, como dice el doctor Serpa, mamola. Ustedes no los educaron. Esos niños no están siendo educados, son marcianos, están educados en Marte. Eso dice Pancho Callao. ¿Y quién es Marte? La red es Marte. La red que implica toda la red. No solamente lo que esté en el internet, no solamente Google, no solamente... Todo eso, pues, obviamente. Además que en la red hay muchas cositas, ¿no? Cuando yo hice el libro sobre perversión a los niños, investigamos cuántos portales pornográficos había en la red mundial. 450.000 portales pornográficos había en ese momento. ¿Cuántos hay hoy? Se puede averiguar. Pero yo, para los millones de portales pornográficos. Eso es una de las cositas que educan. O es gratis que hoy un niño le dé igual la homosexualidad que la heterosexualidad y prefiere la homosexualidad. Oh. Ustedes, queridos homofóbicos, ¿cómo se van a comer ese? Ese es el hecho. Cambió el estado mental de niños y adolescentes hoy. Eso es una realidad absoluta. Y claro, pues la gente dice, eso es en la casa del vecino, en la mía. A mí son de la modernidad, mis hijos. Mamola, decía el doctor Serpa. Así es. La red incluye el contacto interpersonal. Quitémosle los celulares, ¿no? Entonces llegan, a mí me da, llegan los papás cada rato, lo veo, pues yo lo veo en la consulta todo el tiempo. A ver, la señora profesora del doctorado en los Estados Unidos, de una de las mejores universidades, su marido igual, ¿no? Llegan estas personas a Colombia, ¿no? Sus hijos, criados con el modelo de alguna manera que plantean las escuelas del Silicon Valley. En el Silicon Valley es en el sitio en donde se hace toda tecnología del mundo, ¿no es cierto? California es el sitio donde hacen la tecnología, toda la tecnología que hoy conocemos se hace en el Silicon Valley. Estaban hablando de qué fue lo que hablaron sobre Intel. ¿Dónde está Intel?
En Silicon Valley. Todos están en Silicon Valley. Las escuelas del Silicon Valley tienen prohibido mostrar pantallas a los niños antes de los 12 años. Los que hacen las pantallas, eso se llama tapar el sol con las manos. Eso no tiene sentido. Entonces llegan este par de personas muy bien intencionadas, me consultan por sus 2 hijos. Prohibido, pidiendo a los Estados Unidos de ese modelo, prohibido. Ellos no ven pantalla, no tienen celular. No están bajo la influencia perniciosa de la red. Pero tienen amigos. O es que están solitos en la... No, salvo que hagamos el homeschooling. El homeschooling se está poniendo de moda, ¿no? Homeschooling son los niños en casa, educados por la madre y por un grupo de personas. Nada de la escuela, porque no sepa nada, dicen ellos. Dicen ellos, no digo que... Entonces, sí, salvo así, pues si es completamente aislado, entonces no celular, no personas, no amigos, nada, pero bueno, ¿esa vaina qué es? Pues es un niño metido en una cúpula de cristal, ¿no? Ahí metido debajo de una cosa de cristal. Eso no es posible. La red es todo eso. Es caótica. ¿Quién la lidera? Pues el software lidera la red. El mandato de la red es dado por el software. ¿Quiénes hacen software en el mundo? ¿Cuál es el promedio de edad de la gente que hace software? El promedio de edad de la gente que hace software es 19 años. Por lo tanto, nos están comandando en la red las personas de 19 años. Eso es un hecho de realidad contra el cual no podemos. Pero ante todo, se lo digo así de claro, eso es lo que yo he concluido, oyendo a los muchachos y los niños. La palabra obedecer no va más, no existe. Y ese es el drama más grande que se tiene hoy por hoy en la escuela. O uno de los dramas más complicados. La escuela está en una crisis muy severa y muy compleja. Pero no hay nada más importante que la educación. No existe ninguna cosa más importante que la educación. No hay. En una comunidad lo más importante que existe es la educación. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos el cuento? Pero sigamos con la ONU, pues ya sabemos, ¿no? Miremos todo lo que nos molesta, ¿no? ¿Qué tal el cuento de que por el libre desarrollo de la personalidad, las personas que consumen drogas pueden consumirlo delante de los niños? No es eso lo que estamos en este pelote armados en este momento. Los alcaldes intentando que los jíbaros no se acerquen tanto a las escuelas. Y la corte diciendo que no, libre desarrollo de la persona. Uno dice, ¿y esas interpretaciones de qué es esa vaina del libre desarrollo de la personalidad? Eso es un tema complicado. Es una imposición de la ONU. Y la inclusión que es el brazo armado de la democracia. Si no consideramos a los demás como uno, es que la democracia está basada en la igualdad absoluta. Por lo menos esa es la teoría de la democracia, la igualdad de los seres humanos. Y la igualdad de los seres humanos en las mismas condiciones. Entonces nos implica que nos miremos a la cara como unos iguales y que seamos capaces de ponernos en las botas del otro. Es decir, la democracia implica la empatía, inevitablemente. La tiene que estimular. Y al estimular la empatía, entonces uno puede aceptar al otro tal cual es. Y ayudarlo a que se integre con los demás. Y eso es la inclusión, que está siendo exigida hoy cada vez más en la escuela. ¿Qué instrumentos tiene la escuela para incluir? ¿Y qué características tiene la inclusión? Voy a contarles cosas de la escuela y de la inclusión. Buenos Aires. Los niños con dificultades, ante todo los niños autistiformes, con todo ese problema del Asperger, de esta cosa que hoy es cada día más de una abundancia impresionante. No sabemos por qué, pero el aumento es impresionante de estos niños. Entonces, ¿qué han hecho?
pues los niños tienen que estar en el aula de clase. ¿Por qué tienen que estar en el aula de clase? Porque deben ser socializados, ¿no? Que es el otro cuento, ¿no? El ser humano es social, entonces deben estar socializados. Y por el derecho que tienen a la igualdad, a estar con sus amigos, todo este cuento de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo incluyen a esos niños en el aula de clase? ¿Está un maestro corriente preparado para tener un niño de esas características? La respuesta es no, ni tiene por qué, porque no estudió eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se hace para incluir a ese niño, a esos 2 o 3 niños que están en esa aula de clase en donde hay 15 niños? Más no. ¿Por qué no? Porque es que más niños no se pueden individualizar. 10, 11 son una manifestación, 10 es el ideal de socialización. De esos 3 niños son autistas, o uno autista y otro con déficit de atención, con hiperactividad. Entonces, carajas que se han empezado. Podemos hablar también. Entonces, ¿cómo hacen con esos niños? Pues llegan con un acompañante, un psicólogo, experto graduado, que pertenece a un programa del Estado, que lo paga el Estado. Tiene un sueldo pago por el Estado para que esté las 5 horas o las 6 horas, el tiempo que sea, en el aula de clase con el niño paga por el Estado. Eso está pasando con los años. Entonces uno llega a cualquier colegio y se encuentran los niños, ¿no?, con su acompañante. Entonces, ese acompañante además ayuda al maestro y ayuda a la socialización. O sea, el maestro no está solo, está con esos acompañantes, o a veces 2 o 3 en el curso. Entonces tenemos resuelto el tema de la inclusión de ese tipo de niños. Pero son las exigencias del sistema en que estamos montados. Por lo tanto, el macro salón de clases no funciona. No, va contra el sistema democrático. No hay nada que hacer. No se puede individualizar a 30 personas o a 40 personas. Y después de 10 se vuelve un problema. ¿Y quién paga eso? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué tal el drama de los niños en nuestras ciudades grandes? En donde, hoy me dio risa, me traía una persona del aeropuerto. Uy, no, es insoportable, Ney, para allá no se podía andar por acá, pues, si era ese día. Y callado le iba a decir, vete para Bogotá para que veas lo que es el tránsito. Para que veas lo que es el tránsito, para que veas lo que es, que uno no puede ir a ninguna parte de verdad. Y un niño levantado desde las 4 de la mañana para montarse en un bus, para ir al norte, para allá en la Quinta Porra, 3 horas en un bus y 3 de venida, 6 horas diarias. ¿Ustedes creen que eso no es posible? Eso es criminal, por decirlo menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces, ya esas macro instituciones de 1000 estudiantes por salón que planteaba la revolución industrial tienen que desaparecer. Entonces, el alcalde Peñalosa está equivocado haciendo los macro colegios de 10.000 estudiantes. ¡No! Es una bomba atómica. Niños que no obedecen, excitados todos, ¿qué hacen? Pues matarse. ¿Quién produce el bullying? ¡La escuela! Obvio. El colegio debe estar en el barrio, a 5 minutos a pie. Y distinta la primaria, ¿no?, de la secundaria, en colegios pequeñitos. Los países de alto vuelo y que tienen la platica ya lo están haciendo. El macrocolegio, y además el Estado es el responsable de la educación. La educación privada, eso es un ente rarísimo. Es un ente muy raro. Eso no cabe. Dentro del sistema del que estamos hablando no cabe eso. Bueno, sigamos con el cuento. Ahí tenemos la génesis de la posmodernidad. Primero, por la ONU que cambió. La ONU nos cambió el camino. Mi mamá, 3 años, 3 cadenas perpetuas, como les decía, por todo lo que nos hizo. ¿Por qué? Por culpa de la ONU. El maltrato prohibido por ley. El lío en que están, por ejemplo, ciertos países nórdicos.
Noruega, están en un lío de la Madonna, los padres de familia. Por nada le quitan el hijo, por nada, por mirarlo feo, le quitan el hijo. Y no lo puede volver a ver. Hay una asociación de padres buscando que les devuelvan los hijos, todos en centros especiales para evitar el maltrato de los padres. Pero es una cosa dramática, una asociación especial a ver si pueden recobrar, y no lo pueden recobrar. Hay toda una Gestapo buscando a ver quién mira mal a un niño para quitárselo. Estoy hablando de la exageración de la ley antimaltrato, pero eso es exactamente el producto de esto. ¿Para qué? Buscando gente que pues que respete al otro como un igual, que incluya, que sea amorosa y no sea agresiva, que no sea violenta, que no produzca guerras mundiales. Ese es el afán de la ONU. Y que además le jugó a dos cosas: a un sistema político que se llama la democracia y a un sistema filosófico cultural que se llama humanismo. Jugaron a eso. Y hoy, como nunca, se está imponiendo operativamente ese humanismo del siglo XV y ese modelo griego del siglo V antes de Cristo. Los griegos nos jodieron, nos tienen atrapados hasta el momento, ¿no? Porque no sabemos qué se viene, ¿no? Lo que se viene tecnológicamente es tan brutal que no sabemos qué va a pasar con el ser humano que va a poder vivir más de 1000 años, un ser humano que lo van a poder cambiar y lo van a poder hacer como les dé la gana en un laboratorio, etcétera. Todo lo que es la ciencia ficción es poquito en relación con lo que se viene, y se viene ya, no es que va a ser. Bueno, y aquí aparecen otros personajes que intervienen para generar lo que llamamos la posmodernidad, ¿no? Los hippies, y muestras como la revuelta de mayo del 68, la caída del muro de Berlín. El consumismo es el otro elemento que ha generado la posmodernidad, y la tercera y cuarta revoluciones industriales, adelante, que son la revolución robótica y la revolución informática, que ya las conocemos. Entonces, bueno, y aparecen. Esto es algo que lo plantean los filósofos de la posmodernidad y los sociólogos de la posmodernidad y los psicólogos de la posmodernidad. Todos estamos contribuyendo a mirar qué fue lo que se vino, ¿no? A raíz de todo este descalabro producido por las guerras mundiales, y agregado a eso las nuevas leyes que fueron saliendo, generando nuevos seres humanos que fueron lentamente moviéndose y transformando. Los primeros fueron los hippies, con representantes primero de la posmodernidad. Entonces aparecen una serie de cosas que se volvieron cosas básicas del pensar. Este nuevo estado mental apareció. ¿Qué características empezó a tener? Por ejemplo, rebelión contra el positivismo cientificista, o sea, la exactitud absoluta de la ciencia. Sabemos que hay una rebelión contra eso que nace de la misma ciencia. ¿Por qué? Porque apareció el modelo cuántico y la ciencia clásica se fue por el carajo. Newton ya no va más, etcétera, etcétera. Einstein mismo se molestaba frente a los planteamientos de la física cuántica, pero hay una revolución frente a todo el positivismo cientificista. Rechazo increciendo del racionalismo, es decir, ¿no? Piensa y serás libre. Ya no le jalan, ya el mundo actual no piensa así. Hay un rechazo a ese racionalismo. Se demolió la exactitud científica, lo sabemos. Se acabó la historia, el fin de la historia como estaba concebida con la linealidad absoluta ya no va más. Aparece la exponencial globalización, un desarrollo caótico y no esperado, la fama privilegiada y efímera en reemplazo de los grandes liderazgos, la carencia de un paradigma unificador del pensar y del actuar, el vale todo, el derrumbe de las utopías que ya no guían la historia presente, se fueron para el diablo todas las utopías. Todos los ismos ya no van más, ya no cuentan. Y entonces hay una mezcla operativa de ismos extrañísima. ¿Qué tal la empresa anárquica? La empresa anárquica, que es la empresa sin jefes y sin que nadie mande. Los conozco. 300, 400 personas trabajando en una empresa hecha por un grupo de ellos, pero que la expanden a todos los demás que van entrando. No hay jefes, no hay dueños, ¿no? Hay unos, pues, si trabaja, entre todos se ponen el sueldo, entre todos se asignan funciones, entre todos si se dice que fulano no va, que sí que va, todos, es una empresa anárquica. La globalidad la reparten, o sea, al final del año invierten una gran parte de la ganancia, pero lo que queda lo reparten entre todos.
Entonces, ¿dónde quedó el capitalismo? Al revés. ¿Y dónde quedó el marxismo? Al revés. Modelos como ese, ¿no? Ya los paradigmas unificadores están desapareciendo. El error de la utopía, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica, la desconfianza y el desprecio entre los grandes relatos, los que fracasaron estrepitosamente en la modernidad. Los cuentos de nazismo y todas esas carajadas, pues, sí, pero otra vez están volviendo, ¿no? El nacionalismo, ese es otro cuento complejo. Adelante. El paso del consumo al consumismo. El consumismo se volvió política de Estado en muchos países, ante todo en los Estados Unidos, y ese es un problema complejísimo, que genera estados mentales particulares. Eso lo sabemos. Hoy por hoy, grandes generadores de la manera de pensar del ser humano, pues son los mercadeístas. No existe ciencia más maravillosamente operativa que el mercadeo. Los mercadistas lo dicen. Si un niño a los 4 años no es consumista, lo perdimos. A los 4 años. Tiene que ser ya un consumista. Ese es el modelo, y es un modelo que está ahí, caminando, está en la red, y nos está invadiendo todo el tiempo. La primacía del marketing, la ética del dinero, el reemplazo del medio por el contenido, el reemplazo de la realidad presencial por la realidad virtual. El mundo es virtual, a unos niveles que uno no se imagina. Nosotros tenemos una entidad educativa y todos los problemas que nos vemos enredados, porque dejamos que las cosas pasen para poder ver cómo se ayuda. Por ejemplo, en este momento hay una niña que me preocupa enormemente, una niña que tiene 15 años, ¿no? Tiene no sé cómo se llama, un enamorado, no es un novio, es que ya no sabemos, ¿no? Ya, como que todo cambió. Hoy priman los vínculos sobre las relaciones, hoy hay amigobios, amigos con derechos, tinieblos, hagamos de todo pero no somos nadie, no me llames. Son relaciones. Tal cual. Entonces esta niña, yo llego a una sede experimental que hay allá, entonces ya amplia, una casa muy linda, ¿no? Y la veo por ahí sentadita en el garaje, por ejemplo, con el celular, hipnotizada en el celular. Todo el día está en el colegio. ¿Haciendo qué? Viendo al novio que tiene en México, al muchacho de México, no sé cómo llamarlo, no saben. Y no se entiende, tenemos un problema serísimo. Llevamos meses con ese cuento. Pero hipnotizada, y llora todo el día. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué tiene esa niña? ¿Cómo se llama eso? Yo no sé. ¿Tú sabes? No, porque está el tipo ahí y lo ve todo el tiempo. Y el tipo allá, me imagino. Además, el tipo es un mayor de edad, ¿sabes? Entonces los padres intentando saber. ¿Y qué se hace? ¿A quién se quejan? Le quitan el celular, entonces se suicida. No, la cosa es... No, eso el cuento no es tan fácil. Vaya, intente uno a intervenir con un niño de esto. Decirle, ¿usted tiene qué? ¿Usted tiene qué? Desde frente al padre dice, ¿usted qué? Caramba, la obediencia. Una pacientica mía, un novio mexicano, otra que tenía otro mexicano. Duraron como 2 años. Yo no he visto una relación más intensa por internet. Tenían vida sexual, se celaban. Una cosa terrible, ¿no? Y unos amores y unas vainas, y peleaban y ya se contaban. Todo por internet. Hasta que el tipo la echó. Pero la muchachita hizo un duelo. Yo no he visto un duelo igual. La tusa más berraca que he visto de la muchacha. Por internet. Nunca se vieron físicamente. Realidad presencial nunca tuvieron. Duramos varios, duré como 6 meses ayudándola, hasta que por fin salió de la tusa porque se consiguió otro novio, finlandés. Sí, es así. La realidad virtual está por encima de la realidad presencial.
El predominio de resistencia mediática, me ven, no existo, el culto a la alteridad de sus derechos, la radical aceptación de las diferencias, la inclusión acérrima, la defensa de lo híbrido, de la cultura popular, la capacidad de aceptar infinidad de identidades, todas ellas diferentes, la identidad prestada desde afuera y su cese en construcción perenne, el culto a la individualidad, la tendencia a la no importancia por el bien común, pero a su vez el amor por la naturaleza y su temor y rabia porque la están destruyendo. Claro, así están destruyendo la pelota de una manera tan grande. Bueno, el alarmismo muy grande. Bueno, se está quemando la Amazonia en este momento, el pulmón del mundo. En el último libro, pues, el último libro que hizo Hawkins, que son la respuesta a las 10 grandes preguntas, él dice cosas aterradoras. Dice que si se deshielan, si se sigue creciendo, sigue habiendo aumento de la temperatura, 1 o 2 grados más, la temperatura mundial, se llegan a deshielar los polos, se libera todo el gas carbónico que tiene agarrado. Tienen toneladas, millones de toneladas de gas carbónico agarrado en el hielo en los polos. Si eso se libera, la temperatura de la Tierra llega a 150 grados y desaparece toda la vida. Lo que dice Hawking, no es un pintado en la pared. Entonces es aterrador lo que estamos viendo, que la tecnología va a ser capaz, los optimistas lo dicen, ¿no? Va a aparecer tecnología que coge ese CO2 y lo va a domar. Ojalá, para los que vienen, ya uno, qué carajo, ya. ¿Qué le estamos dejando? ¿Qué pelota le estamos dejando a estos muchachos? Adelante. Adelante. Bueno, dale. Pero, bueno, etcétera. Bueno, dejemos un poco. ¿Y quién educa? Era la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Adelante. Entonces, adelante. Entonces, veamos procesos, veamos hoy un poco lo que vemos en la clínica hoy. ¿Qué estamos viendo hoy? Hoy que vemos. Adelante. Una familia sin mayor autoridad, con convicciones caducas y no escuchadas, convivencia de crisis a su interior, con sensación de no tener funciones de utilidad para las piezas. Eso es todos los días viendo eso nosotros en el trabajo. Con una sensación de impotencia absoluta. Con los muchachos, con los niños chiquitos. Hablando de niños de 5 o 6 años, que la mamá decía, se me salió de las manos. ¿Cuánto tiene su hijo? 5 años. ¿Cómo así? Se me salió de las manos. Pero así es. Porque el modelo de obediencia no va mal. Escuelas sin autoridad para dar conocimiento, formación, solo sitios de reunión de padres y de socialización. Eso es lo que viven los muchachos. Influencia real y marcada del Estado con leyes de protección a menores y de antimaltrato, etc. Todo lo que habíamos hablado de los derechos humanos. Vigencia actuante de sociedad y cultura, discusión presente sobre la sociedad y la cultura, con cuestionamientos claros y continuos a la antigua manera social y cultural. Adelante. Nuevas relaciones y nuevos vínculos dados por las necesidades personales de los jóvenes, ya lo dijimos, ¿no? Son múltiples relaciones que ya uno no. ¿Qué tal el cuento, no? Una pareja que vino a visitarme, gente joven, 22, unos 20 y pico de años tenían, ¿no? Entonces, que tenían problemas de la relación. Entonces, ¿y ustedes qué son? No, estamos saliendo. Y llevan 3 años viviendo juntos. Yo no entendía cómo así que están saliendo. Estamos saliendo. Llevan 3 años viviendo. Marginamiento general de religioso con muerte de Dios, entre comillas, propositiva y en aumento. Ese es un problema complejo. Altamente complejo. Altamente complejo. O sea que, claro, para sostener el modelo clásico de la creencia, pues se necesita la obediencia. Al desaparecer la obediencia, el piso de la creencia se va al diablo. Y si le agregan eso, todas las nuevas tecnologías y las cosas que la nueva tecnología plantea, y además le agreguemos eso, todas las teorías de la física cuántica, etc., y agreguemos eso a la mirada al universo como está siendo dada, ya fotografiaron un agujero negro. ¿Y qué tal el cuento de que en el fondo de los agujeros negros no hay ni tiempo ni espacio? A ver, cójame de trompo en la uña. Entonces, todo eso, los muchachos lo saben, lo están hablando. Dios, ¿dónde quedó? Ese que estaba allá arribita, yo cerquita con barbas, para el carajo.
Ese es todo un problema complejo, porque ahí había un control desde lo religioso. Ese control está desapareciendo cada vez más. Internet es el único sitio veraz y creíble del conocimiento, la mente en red de asistencia real interna transcurriendo solo en el espacio virtual, y el mercado y la publicidad canalizando la instintualidad y la personalidad de bebés hacia el consumismo. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Y cuál es el ser de esa posmodernidad? Adelante. Tenemos un individuo consciente, exigente y practicante de la libertad irrestricta. Es lo que uno ve en la consulta. Deja de ser una individualidad, deja ver una individualidad hacerlo. Practica una inclusión como valor predominante. Repulsa toda clase de sometimiento. Es crítico y contestatario. Ajeno a todo lo que le huela a pasado. Admirador y adepto a todo tipo de tecnologías a la que rinde verdadero culto, pero requiriendo cambios caleidoscópicos, esperando con ansiedad lo nuevo. Consumista, pero cada vez más de cosas muy específicas. Adelante. No puede quedarse estático y su vida está en continuo movimiento. Acepta y exige que el mundo sea de los menores. Presenta un ateísmo increciendo y desafecciona todas las creencias. Exige la igualdad de los derechos intersexos. Cree en la libertad sexual aceptando y o practicando heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Eso es un hecho absoluto en la gente joven. Busca y tiene como valor importante el ocio recreativo y productivo, alto temor al fracaso, no acepta verdades absolutas. Adelante. Le irrita y repudia el fanatismo, piensa y vive el mundo sin fronteras, por lo tanto tiende a ser apolítico y los liderazgos impositivos lo irritan. Practica el predominio de los vínculos sobre las relaciones, no cree en la familia como valor primordial, no acepta el tercero excluyente de los hijos, vive la mascota como un sujeto descollante en su hogar, mejor que un hijo, un perro o un gato. En el intercambio social deja ver la primacía en aumento del narcisismo, lucha a brazo partido por la conservación de la naturaleza y ejerciendo una expresión taxativa que engloba como consigna a todo su comportamiento. Respéteme y te respeto. Se acabó la obediencia, apareció la palabra respeto. La obediencia fue reemplazada por el respeto y somos igualitos. No me venga con cuentos de jerarquías, el que usted por encima y yo por debajo. Por lo tanto el sometimiento tampoco va. ¿Y la educación cuál es? Es lo que uno ve hoy por hoy. La prudente distancia del maestro con su alumno, el culto a la jerarquía, el maestro que enseña, el currículo único, los exámenes punitivos, las notas, los castigos, las pérdidas parciales o totales, la masificación del proceso, uniformidad como criterio general. ¿O no? La misma educación de la modernidad, con seres humanos absolutamente distintos a los seres humanos que nosotros fuimos y que conocimos. Entonces le decimos a la escuela: ¿cree usted que puede seguir educando a este nuevo ser humano con una propuesta curricular de hace 2500 años y unos métodos y técnicas de la revolución industrial de hace 250 años consistentes en dictar clases en el maestro que todos lo saben, en examinar punitivamente, en calificar represivamente, en hacer perder por lo tanto asignaturas y años, en invadir las tareas, en castigar, en informar todos sus actos y todos los demás agregados que usted maneja, señor escuela? ¿Será posible seguir con eso? El problema es muy serio. Las consecuencias que estamos viendo nosotros todo el tiempo en el trabajo clínico son muy serias. Hay unas mucho más graves que otras. Para mí, una de las más dramáticas de todas, la pérdida de la creatividad. Eso es la pasividad absoluta frente al conocimiento. Y la consecuencia de eso, no saber para dónde van. Los muchachos terminan bachillerato, van a una universidad. Bueno, yo les hago una pregunta. Cuando yo terminé bachillerato, ¿cuántas opciones tenía para estudiar si quería ser profesional? Porque la mayoría no querían ser profesionales. No estaba en la mente eso, ¿no? Eran comerciantes, terminaban, estudiaban el comercio. O emplearse, ¿no? Bachilleres. Era suficiente eso. Y además había empleo para todo el mundo, era otro mundo. Yo tenía 7 opciones. Yo podía ser cura, militar, maestro, médico, abogado, ingeniero, arquitecto y padre de contable. 7. ¿Hoy cuántas hay? 650 ofertas tiene el país universitario. Y muchachos que no saben dónde están parados.
Salen a una facultad, esa no es, se van para otra, terminan la cocina. Claro, lo mejor es que sea futbolista, porque ahora sí ganan plata. Es que la cosa es muy seria, muy compleja. Entonces la escuela, con su currículum único y la obligatoriedad que conocemos, quita la posibilidad de que aparezca una cosa que es lo que tiene que tener la gente cuando llega a esas edades, a terminar sus 18, 19, que es identidad de oficio, saber para dónde ir. Uno tiene 3 identidades. La primera es el ser uno mismo, se la da la mamá. La segunda, el ambiente, que es tener nombre. Entonces uno primero es uno mismo, luego tiene nombre, y luego es alguien. Yo soy fulano de tal, yo soy primero, fulano de tal segundo, y tercero, arquitecto, médico, maestro, o lo que sea, trabajador en Ecopetrol, qué sé yo. Esa identidad de oficio no la da la escuela, y eso es muy grave hoy por hoy con lo que está pasando. Primero, por el gran menú que tienen para escoger, y segundo, porque se pierde en el bachillerato con el currículum único la posibilidad de claudicación. Son las cosas que nosotros hemos visto y estamos tratando de resolver y hacer propuestas. Adelante. ¿Qué decimos de la escuela hoy? Que es una cosa que hemos visto, eso es lo que nos consta a nosotros todo el tiempo. ¿Qué tenemos de los síntomas de una escuela enferma? Apatía escolar generalizada en niños y adolescentes, ausencia de credibilidad en estudiantes, sensaciones de estudiantes de no aprender nada de utilidad, rechazo en aumento exponencial de los estudiantes a la clase magistral, rotación escolar de adolescentes en progresivo aumento, búsqueda infructuosa de un plantel ideal, aparición cada vez mayor de planteles remediales de validación, que son un libro de la Madonna, ese cuento de los validaderos, bachilleres perdidos en su identidad, aumento exponencial del matoneo escolar, la escuela caliente, incapacidad escolar de manejar el matoneo, desprecio y agresión a los maestros, autoritarismo creciente en el equipo docente, acciones represivas en la escuela en aumento, continuas y cada vez mayores expulsiones de estudiantes, docentes de espalda a la tecnología, empeño caprichoso en mantener el currículum único, sensación generalizada de impotencia en los maestros, miedo a los estudiantes, temor a los padres de familia, anulación reiterada de los talentos y pérdida de la creatividad. Eso es lo que vemos. Entonces, ¿qué traemos frente a esto? Una tímida propuesta. ¿Qué creemos? Por principio, voy a decirlo muy sencillo, toda la experiencia que hemos tenido, tenemos un trabajo experimental con niños y adolescentes, he visto cosas, todas las instituciones educativas las conocemos, trabajamos con ellas, estamos viendo dónde está la trampa del asunto. La trampa del asunto, ¿quién tiene el poder del cambio? El poder del cambio lo tiene el Estado, nadie más. Obviamente en un consenso. No se puede hacer un cambio sin un consenso, pero el poder es del Estado. Del Estado como macro concepto. ¿A qué me refiero yo? A la ley. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros puede hacer nada que vaya contra la ley. Y la educación que estamos planteando está allí, es legal, es de la ley, es la que obliga a la ley. ¿Seremos capaces de que el Senado legisle distinto? ¿Se aguantarán los padres de familia una nueva legislación? ¿Se aguantarán los maestros una nueva legislación? ¿Se alborotará FECODE? Entonces hay que incluir a los maestros, hay que incluir a FECODE, hay que incluir a los padres de familia en el cambio. Yo les voy a contar un cuento. Voy a contarles leyes. Voy a hablar de una específicamente. Australia. En Australia está prohibido por ley exámenes, notas, pérdidas de año, tareas. Por ley. Yo le decía al embajador de Australia, yo quiero conocer el loco o los locos que hicieron eso. ¿Cómo diablos lograron eso? ¿Cómo fue el proceso cultural? Porque eso no es porque mañana no llegue un senador fulano, poderoso, y vamos a hacer la ley, a la brava, pues, el liderazgo total, y hace la ley. Eso no está facilito, porque al otro día no hay ley. En Colombia hay una ley que dice que no se puede perder año en primaria. Y sigue perdiendo año en primaria. Entonces, ¿cómo es el cuento?
Entonces el problema no está ahí. La ley a veces hace costumbre, pero es la costumbre la que en general hace ley. La costumbre hace ley. Entonces, ¿cómo haríamos para cambiar el modelo? Pues bueno, lo primero es tomar conciencia de que la cosa está caliente y complicada. Que ya no tenemos el mismo niño ni el mismo adolescente para educarlo de la misma manera como fuimos educados nosotros. Que son marcianos en casa completamente distintos, con estados mentales completamente distintos, generados por un proceso educativo en el cual tenemos mínima inferencia. Y que termina uno todavía no teniendo muy claro. Yo dije la red por decir algo, ¿no? Que es la que educa. Pero es complejo, es muy difícil decir quién les hace, quién les mete en la mente las cosas que uno oye. Que yo les contara a ustedes las cosas que yo escucho de una niña de 12, 13 años, una niña. Y yo que tengo tanta experiencia y he toreado tantos, a veces me paran los pelos escuchando lo que escucho. ¿Cómo creer lo que estoy oyendo? ¿Quién enseñó en un colegio de monjas? ¿Quién enseñó eso? ¿Quién le dijo que? No puedo, no entiendo. Yo trato de... La red, yo digo la red, son las amigas, ¿no? ¿Cierto? Lo que ve, lo que oye, lo que ve, el tiempo. Es otra cosa, además es universal, por lo menos en nuestra cultura occidental. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, les cuento. Les decía de esa conferencia que vamos a tener con Francisco Callao el 17 de septiembre en el Moderno, que le vamos a hacer un homenaje a la unidad pedagógica, que cumple la unidad pedagógica, creo que tiene 40 años, me parece, 40 años la unidad, me parece. Entonces, al rector de la pedagógica, nosotros vamos a hablar, nos interroga el rector del Moderno. ¿Por qué traemos la unidad pedagógica? Le hacemos un homenaje a la unidad pedagógica en el libro. ¿Por qué? Porque es un experimento muy interesante. Jaime Carrasquilla comandó ese experimento. No recuerdo tanto, todos esos años, imagínense cuántos años hace, que llegó Jaime a conversar conmigo, y después con Francisco, porque Francisco Callao también tuvo que ver con la unidad, pues era socio y es socio de la unidad. Ya pues, murió Jaime. El cuento era varias ideas claras. Necesitamos grupos muy pequeños que no pasen de 15 estudiantes para poder individualizarlos y generar un modelo humanista de educación. Y segundo, que los niños sean felices, revertir el modelo de la letra con sangre entra por el modelo de la letra con goce entra. Y entonces lo más importante para un niño y el sentido de vida del niño y la actividad del niño y la técnica y el manejo que tiene el niño sobre sí mismo se llama juego, y el pensamiento del niño es juego. Por lo tanto, pongamos a los niños a jugar. Esa fue la propuesta de Jaime. Solamente a jugar, no más. Ahora, ¿qué hacen con el juego? Pues aprender cosas, pero que sean los niños, modelo un poco anárquico, ¿no? Summerhill, Wolvedale a la cabeza, el modelo anárquico de la escuela. Que sean los niños los que digan cómo es la cosa. Entonces se generó el modelo de los proyectos. Entonces los maestros llegaban la primera semana del año, porque era el año completo, y entonces con los niños en las primeras semanas hacían un proyecto. Iba saliendo, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a jugar este año? No, pues juguemos a los vaqueros, ¿no? Es decir, cócala, no sé qué, pues votemos. Entonces, y ellos decidían, ¿qué? Yo me acuerdo mucho de un fin de año que fui a ver el espacio. Los niños de tercero de primaria jugaron todo el año al espacio. Entonces, con el espacio aprendieron a ver todo. Con el proyecto aprendían a sumar, a restar, a multiplicar, etcétera, etcétera, a leer y a escribir. Todo lo aprendían a través del proyecto y jugando, todo el tiempo jugando. Con un éxito enorme, ¿no? Una felicidad enorme de los niños, muy felices los niños en el colegio. Obviamente, seguía habiendo notas, seguía habiendo calificaciones, seguía habiendo esas cosas porque esas son del Estado, son las imposiciones absolutas, es que ahí no se puede escapar, mientras no cambie la ley. Entonces, cuando llegó el bachillerato, Jaime me buscó y me dijo, bueno,
Entonces, quiero que me opine. Yo creo que debemos seguir haciendo lo mismo en el bachillerato, jugar con los niños. No, está más equivocado. Están locos, Jaimito. Los niños, los adolescentes, usted habla de juegos de pega. Eso es juegos de niños, ellos ya son grandes, ¿no? Ellos creen otra cosa. Entonces, ¿pero qué? Yo no tenía un modelo. Hoy lo tengo. Hoy tengo un modelo que yo creo que puede responder a las inquietudes que tenía Jaime en ese momento. Es el modelo que llamamos creando talentos. ¿Qué es lo que proponemos? Pues tenemos una tímida propuesta. ¿Qué proponemos? Que la escuela se dedique a remendar las cosas que por alguna razón están generadas y que vaya acorde con el nuevo ser humano que se vino, y no buscar el ahogado río arriba y no querer imponer el modelo de la modernidad que ya no va más. Lo que es claro es que la modernidad se murió. No volvemos a la modernidad. Ese modelo que vimos de la modernidad se murió. Lo que nosotros recibimos se murió. Ya no va más. Los niños y los adolescentes de hoy son otra cosa, esperan otra cosa, hacen otras cosas y van en otro mundo. Entonces, primero conocer ese mundo, ver cómo funciona esa mente, incluyendo toda la parafernalia tecnológica que cada vez es más brutal, más invasor y más terrible. Lo que se viene en el computador cuántico, miles de veces más rápido y más tecnológicamente capaz que el computador que conocemos hoy, microscópico, puede estar instalado en el cuerpo, luego puede mover el pensamiento. Es que eso es lo que se viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a todo eso que se viene? Y lo que ya está, lo que ya está como estado mental, que yo insisto en eso. Pero tenemos que acomodar las cosas. ¿Cuál es la propuesta? Voy a resumirla y la vemos rápidamente después. La propuesta es la siguiente. Observando todo el desarrollo educativo desde el punto de vista histórico, nos vamos encontrando con muchas cosas que han ido haciendo, etc. Pero todos en la línea del humanismo, que es la que nos interesa, porque el humanismo es lo que tenemos sobre el tapete, gústenos o no. Harari, en su libro el Homo Deus, dice: pero es posible que el humanismo desaparezca. Es posible que el humanismo desaparezca y venga regímenes autoritarios tipo Huxley, el mundo feliz de Huxley. Es posible que aparezca todo eso. Todo eso es posible. Pero por el momento estamos jugando con la ONU en la cabeza, estamos jugando al humanismo. Entonces juguemos al humanismo. Sigamos jugando al humanismo, acomodándonos a lo que tenemos hoy de nuevos estados mentales en donde la obediencia y el sometimiento desaparecieron. Y los nuevos descubrimientos que hemos ido haciendo. Nosotros hace muchos años empezamos a trabajar. Bueno, ¿con qué nace el niño? ¿Con qué nacemos los seres humanos? ¿Con qué venimos al mundo? En términos del aprendizaje, en términos de lo cognitivo, en términos del contacto con el mundo. ¿En qué venimos? ¿Qué es lo que traemos? Y hicimos una cosa que fue muy interesante, que es mirar ya la gente grande hecha. ¿Qué es? ¿Qué tiene? Por ejemplo, un abogado. ¿Qué es un abogado? Pues un abogado es un adaptativo, tipo una gran capacidad adaptativa, con una gran capacidad verbal, con una capacidad de convicción, con una gran memoria. Entonces empezamos a ver funciones del abogado. ¿Qué es un arquitecto? Un tipo que maneja el espacio, un tipo con una gran capacidad estética, etc. También tiene una cosa social. Empezamos a mirar las funciones de los diferentes profesionales y oficios en general, y fuimos sacando, extrayendo, y nos encontramos con una cosa que llamamos potencialidades, que eran 9 potencialidades. Ahorita las vamos a ver: lógico-matemática, memorística, adaptativa, etc. Bueno, cuando nosotros ya estábamos trabajando mucho en eso, veníamos generando modelos sobre ese cosa que íbamos descubriendo, que íbamos entendiendo, llegó a nuestras manos un libro. Y hasta ahí dije yo: miércoles. El libro es Las inteligencias múltiples de la mental.
Me gusta más el modelo nuestro, tiene más que el de Gardner, pero le hago homenaje a Gardner. Y en el libro hacemos una vez, porque es muy serio, Gardner es un hombre serio. Trabajando en Harvard con su proyecto cero, además, Carlos Eduardo Vasco, amigo de Harvard, mi amigo y compañero, que Carlos Eduardo es un profesor de investigación de Harvard, de tamaño es Carlos Eduardo, que está en la academia nuestra. Entonces, trabajando en el proyecto cero, cosas maravillosas que están intentando hacer, tratando de generar modelos. Todavía no han dicho nada. Nosotros estamos intentando dar una respuesta. Creo que le hemos madrugado un poco a muchos teóricos, porque queremos generar un marco conceptual que avale la posibilidad de un cambio. Eso es lo que hemos generado y por eso el trabajo nuestro ha sido eso. Entonces, las inteligencias múltiples se parecen mucho a nuestras potencialidades. Son distintas en un sentido, en fin, a nosotros nos gusta, nos acomoda más la nuestra, pero son parecidas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que el maestro en primaria, además de enseñar las cosas básicas de la lectura, de la escritura, todas esas cosas básicas que son muy importantes de aprender, enseñarlas en el juego, enseñarlas amorosamente, enseñarlas sin notas, enseñarlas sin pérdidas, todo lo que estamos proponiendo en primaria, se dedique a mirar las potencialidades de los niños y las estimule, no las bloquee. Y esas, cuando lleguen al bachillerato, permitan que los niños se agrupen espontáneamente por sus apetencias y potencialidades y generen con los maestros su propio currículum. Y duren 6 años dedicados a eso, a su propio currículum, no impuesto por nadie, ni impuesto por los griegos, el trío y el cuadrillo, que es lo que tenemos hoy. 2500 años de currículum. ¿No creen que es hora de cambiarlo? Claro, ahí hay una discusión seria con Carlos Eduardo, porque Carlos Eduardo es el que hace los currículos, ¿no? Vasco, es hombre fuerte de los currículos. Entonces ahí tenemos una discusión muy interesante con él sobre sí, ese modelo de educación de la ilustración. Es un modelo, no es un modelo humanista, es un modelo de la ilustración, de saberlo todo. Que eso era funcional, obviamente, pero hoy saberlo todo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Además, saberlo aburridamente y sometidamente y maltratadamente. Y cuando yo no obedezco ni me someto, no funciona. No funciona. Ese modelo se murió, no funciona, no va más. Los muchachos lo reclaman todo el tiempo, están y buscando dónde diablos nos pueden escuchar para una cosa completamente nueva. Esa es la propuesta. Si una persona se dedica a lo que le gusta, genera pasión. Y si genera pasión, genera tesón. Y si genera tesón, genera disciplina. Y se vuelve el mejor del cuento. Y goza y disfruta y no sufre. Y no fuma marihuana, y no le pega al vecino. Eso es lo que proponemos. Creando talentos. Cuando una persona hace eso, se vuelve talentosa. Si alguien se apasiona, se vuelve tesonera del tema, se disciplina y le mete al tema hasta llevarlo a la máxima profundidad, esa persona es talentosa. Sin salida es talentosa. Y además sabe para dónde va, tiene identidad de oficio, tiene claridad para dónde va. Ahora, la pregunta es quién lo va a recibir. Supongamos que una persona le gusta la biología, se reúne con los 15 que le encantan la biología, ya hacen el grupo de los biólogos. Y 7 de estos, a los 3 años, sería ¿qué? El octavo, noveno, deciden, no, la biología humana. Ese pequeño grupo de 100 estudiantes, no más. 101 son una manifestación de 100 estudiantes de la escuela. En el barrio, ¿no? A 5 minutos a pie de la casa. Ese individuo, desde el noveno, vamos a decirlo así, se dedica a la biología humana sola, a unos niveles pues, de pasión y de tesonería, de su tesonería a la verdad. Termina su bachillerato.
Su tiempo que debe ser a los 18 años, por una cosa cronológica particular que tiene que ver con la hormonalidad también, con sus cambios estructurales mentales, etc. ¿Quién lo recibe? ¿Una facultad de medicina? ¿A enseñarle lo que ya sabe? Porque ¿quién sabe más que los profesores de la facultad de medicina? ¿Quién lo recibe? Un hospital. Ahí sí. Y le vuelven operativo lo que él aprendió. Y después de X años trabajando en el hospital, recibiendo toda la información hospitalaria, pues lo gradúan de médico. ¿Dónde quedan las facultades de medicina? Desaparecen. Y lo mismo el arquitecto, y lo mismo el abogado. La crisis que se viene para la universidad es dramática. Créanme lo que les estoy diciendo. Las empresas están recibiendo gente graduada en las universidades para prepararla a ellos, porque no les sirve. A Microsoft no les sirven los ingenieros electrónicos para nada, ni los informáticos. No necesitan formar ellos, llegan en ceros, y el que no pase el examen se va. ¿Y sabe cuánto vale el examen para uno poder aspirar a estar en Microsoft? Vale $10,000. Y lo hacen, el de América Latina lo hacen en Brasil, y casi todo el mundo lo pierde. Hay que volverlo a hacer y hacer, para poder entrar. Puede calificar en Microsoft. La crisis es en serio. El modelo ya no va más. Está haciendo agua por todas partes. Por eso dicen que yo quiero acabar la escuela. No, yo no quiero acabar la escuela. Yo creo que la escuela sea la que tiene que ser. Todo lo contrario. Ahora vamos a ver las funciones de la escuela. Vamos a apurarle, que ya estamos cansados. Dale. Entonces necesitamos, dale. Una escuela que cree talento. Dale, adelante. Vamos a apurarle. Bueno. ¿Y eso qué es? Un talento, etcétera. Bueno, dale. Dar definición del talento, eso no nos importa, dale. Definición operativa, capacidad, dale. Echa para atrás un momentito. Capacidad humana de desarrollar potencialidades mentales a un máximo de eficiencia. Eso para nosotros es un talento. Adelante. ¿Y quién puede serlo? ¿Quién puede ser talentoso? Cualquiera. Adelante. Aquí tenemos el más portentoso y virtuoso intérprete de Chopin, Nobuyuki Tsuji, ciego de nacimiento, y unos dicen que es mongólico. Yo no he conocido un intérprete igual. ¿Qué hizo él desde chiquito? Tocar piano. Les voy a contar una anécdota. Hace 12 años aproximadamente, el director de la Academia de Tenis de Bogotá, que estaba ligado con Sanitas, creo que era ligado con Corsanitas, que se murió además el presidente de Corsanitas, que fue siempre, ¿no? Se murió ayer, ¿no? Nos buscó. Nosotros tenemos nuestra escuelita, doña Rita, que tenemos una escuelita chiquita y de nada. Como decía la ministra una vez, me dijo, usted no tiene una escuela, usted lo que tiene es una quiebra. Menos de 100 son una quiebra, tenemos 70. Claro que era una quiebra, pero no importa, hay trabajo. Entonces, nos buscaron. El director del departamento de tenis. Bueno, ¿qué le podemos servir? Doctor, tenemos un lío. ¿Cuál es el lío? Que los muchachos no pueden ir al colegio. ¿Y por qué? Porque juegan tenis. A ver, explícame. Es que en el colegio dicen, o van al colegio o juegan tenis. Y ellos juegan tenis. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, entonces yo le dije, pues, les dijimos, ¿no? Con la rectora de la institución, bueno, pues hagamos un colegio para tenistas. Y generamos un programa para tenistas. Iban cuando podían, por las tardes, y seguían por el mismo cuento, porque uno no se puede salir del cuento. Mientras la ley no cambie, tenemos que ir con el cuento del currículo único, aprender carajadas del IFE. A ellos les importaba tanto el IFE y esas cosas, porque iban a ser tenistas. Ahí estaba Fabiola, todos esos tenistas famosos que ustedes conocen. Terminaron con nosotros bachillerato. 2 se salieron porque los gringos los vieron tan buenos que se los llevaban en décimo. No se lograron grabar con nosotros. Se llaman Farah y Cabal. Es decir, si nosotros no hubiéramos existido, no haya campeón de Wimbledon, porque la escuela no lo permite.
Porque no pueden jugar tenis y no aprender maricadas en la escuela. Perdónenme que yo hable así. Pero, ¿cómo hacemos para cambiar el cuento? ¿Cómo hacemos para convencer a los senadores, para tranquilizar a los maestros, para quitar la angustia de los papás, para meternos al bolsillo a FECODE, para que nos dejen hacer la ley? Necesitamos aliarnos con los maestros. Desde los maestros que hay que hacer el cambio, porque a los grandes favorecedores del cambio, los que van a salir bien librados son los maestros. Además hay que triplicar el presupuesto de educación. El maestro tiene que ser el mejor pago de todos los personajes del país, por encima del presidente de la República. Así tiene que ser. Si vamos a jugar la educación de verdad. España, ¿cómo salió España? ¿Cómo salió España del retraso tan brutal en que estaba? Cuando ya Europa le llevaba tanta ventaja después de la guerra de España. Te cuento, ¿cómo salió España cuando llegó el régimen socialista? ¿Cómo salió España? Duplicó de un día para el otro. El Senado duplicó el presupuesto de educación. Y España sí. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo vamos a jugar a un juego cultural si no respetamos lo más importante que hay en la cultura, que es el maestro, que es el partero de la cultura? Tiene que ser así. Esa pelea hay que darla, pero bueno, yo ya estoy muy viejo para pelear. Bueno, adelante. ¿Y cómo se forman los talentos? Adelante. Primer paso, ya lo dijimos, adelante. Pasión, tesón, disciplina y realismo. Pues obviamente uno tiene que ser realista frente a lo que tiene, no meterse en donde no puede. ¿Y qué de la escuela de los talentosos? ¿No? Adelante. ¿Cómo será esa nueva escuela? Que es la propuesta que tenemos. Adelante. Primero, ¿cuáles son las funciones de la escuela? Eso fue una cosa que pensamos mucho. Bueno, la primera función, pues ser un ideal guardadero de menores. ¿Qué tal si no hubiera escuela, los chinitos en la calle? La función más importante de la escuela es guardar menores. Porque si no tenemos que dedicarnos al homeschool todos, volver a las mamás enseñando. Y entonces, ¿quién trabaja? Las que más producen platica ahora las mujeres, ya casi mantienen a los hombres. ¿Quién trabaja? ¿Quién lleva el mercado para la casa? Tiene que ser un ideal guardadero de niños. Segundo, promueve la socialización, permite el encuentro con el saber, es decir, todos deben aprender. Maestro, esa es la propuesta. Un maestro que aprenda, no un maestro que enseñe. ¿Quién sabe hoy? Antes el que sabía era el maestro y la escuela, nadie más sabía. Hoy, ¿quién es la que sabe? Pues la red. La red es la gran sabionda. Entonces, maestro y estudiantes, aprender los dos. Claro, el que más aprende es el maestro. Siempre, porque es el que más sabe. Esa es la gran paradoja. Formar en los valores que propone la cultura, son los valores de la cultura, ya no son los que nosotros planteamos, ya no van más, son otros los valores de la cultura. Ese valor por la naturaleza que nosotros la despreciamos, es lo más importante, ¿no? La existencia del otro, el modelo amoroso de relación interpersonal, esos son los valores que tenemos que implementar, que son los valores de la cultura. Propender hacia la felicidad de sus educandos, que ese es otro tema largo y complejísimo. A la felicidad de verdad. Ejercer la pedagogía del pensar, permitir el desarrollo de las potencialidades, que ya lo dijimos, adelante. Y que nosotros hemos definido de la siguiente, así las definimos nosotros: las habilidades psicomotrices, el manejo conceptual, las habilidades lógico-matemáticas, la sensibilidad estética, la destreza espacial, la habilidad memorística, la capacidad lingüística, el desarrollo afectivo emocional y la pericia adaptativa. Fue la que nosotros planteamos. Gardner trae 7, parecidas a esas en algún sentido. Bueno, no importa, cualquier modelo. Desarrollar las potencialidades. Adelante. Adelante. ¿Esa es la que siga? No. ¿Permitir? No. Adelante. Desarrollar talento, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y por último, otorgar identidad y oficio. El drama de no saber para dónde ir tiene que acabarse. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Adelante. Adelante. Ese es el millennial. Adelante. Y ese soy yo. Y se acabó el cuento. No sé qué más.